Yo hoy estoy por aquí, no se imaginan, haciendo maromas con el tema de la luz, por eso creo que tengo como un fondo un poco romántico, porque pareciera que estuviera sin luz, pero realmente estoy sin luz, de hecho. Hoy tenemos un invitado muy especial en este live, ya se va a conectar por acá, y es una persona que yo conozco desde hace un par de años atrás y a la cual he visto ser una ayuda, un apoyo para aquellas personas de 60 años hacia arriba que les cuesta la tecnología en términos o en temas de alfabetización digital. Freddy es un pionero, es migrante viviendo en los Estados Unidos, es una persona súper empática, con demasiada sabiduría y que de hecho tiene una historia personal bastante peculiar y que lo ha llevado a este camino de transformación, a este camino de convertirse en un coach. Por acá ya llegó Freddy, y que la verdad es que a mí me encanta tener este tipo de historias, podemos aprender mucho de cómo emprender en esa era plateada, de cuáles son los desafíos que a lo mejor tú puedes estar teniendo en este momento o que alguien de tu entorno puede estar teniendo, y que siento que es muy importante no olvidarse de esta generación, porque ahora todo es como que los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Y resulta que sí es importante que todos tengamos un espacio en este mundo tan tecnológico y en este siglo XXI. Freddy, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches para todos ustedes allá, para ti en Venezuela, las personas que están en Colombia, en Sudamérica, para acá apenas estamos buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, querido Freddy. Ah, perfecto. Muchas gracias Silvia por tenerme acá en tu programa. Mira, hace ratito, antes de que tú entraras, te estaba presentando, estaba diciendo que tenías una historia bastante potente de transformación y bueno, que te había llevado a este camino. Y vi como un poco el contexto de qué era lo que íbamos a hablar de este emprender en la era plateada, pero me encantaría que tú pues nos puedas decir o contar un poco más sobre ti, sobre todo para las personas que no te conocen, y bueno, comenzar esta tertulia o este cafecito. Bueno, Silvia, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero de todo, como tú dijiste, soy Freddy Piedrahita. Soy de Colombia. Yo nací en la ciudad de Tuluá, en Colombia, pero a los 8 meses me llevaron para Medellín. Entonces diría yo que soy paisa. No sé, ni siquiera conocía Tuluá, entonces yo digo que soy paisa, soy de Medellín y pues hasta los 21 años viví ahí en Colombia, a los 21 me vine para los Estados Unidos. Y pues aquí es donde pues, establecí mi vida profesional. Pero antes de venir acá, pues fueron muchas las experiencias de traumas y problemas que tuve en Colombia, ¿no? O sea, yo fui abusado desde que tenía 6 años, abusado de sexualmente y de muchas maneras. Y pues mi adolescencia todo, viví una vida bastante difícil, bastante maluca. Estuve expuesto a muchas oportunidades de entrar en malos negocios, del narcotráfico, estuve en drogas, alcohol, era adicto al sexo, porque debido a lo que yo estaba pasando con todo lo que era lo del abuso y todo esto, pues me hice adicto al sexo. Y bueno, ya aquí en los Estados Unidos fue en el 91, tenía yo ya 30 años cuando cosas del destino, cambié mi vida, empecé a aprender un poco más acerca. Fíjate que fue chistoso porque alguien me invitó a que un jefe mío, que ya tenía varios tiempo, ya tenía casi 10 años de estar trabajando con él, me invitó a que participara en un multinivel, algo donde le daban a uno un libro y unos productos para que uno leyera el libro y probara los productos en su casa y luego si le gustaba venía a ser parte de esta compañía, a estar ahí. Yo me fui, a mí no me gustaba la lectura, me puse a leer el libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y ese libro me abrió los ojos y cuando llegué donde mi jefe a la semana, le llevé el libro y los productos y me dijo, ¿te gustó? Y le dije, yo me encantó el libro. ¿Y qué vamos a hacer el negocio? Y le dije, yo no, yo renuncio. Renuncié al trabajo de casi 10 años con él sin tener otro empleo. Y desde ahí empecé me diría yo que me eché un sinnúmero de problemas al hombro.
Me empecé a realmente a descubrir este camino tan maravilloso que es el autodescubrimiento, el autocrecimiento. Empecé a informarme, a hacer muchas cosas y ahora no me arrepiento. O sea, eso fue en el 91. En este momento estamos hablando de que como 34 años eh, de que yo realmente es un despertar. Y hoy en día muy orgulloso de estar en mi edad plateada, que nunca me imaginaba estar por acá en mis 60 y todavía aprendiendo un montón de cosas. Entonces, más o menos eso es en unos rasgos ahí acerca de lo que ha sido mi caminar. Wow, Freddy. Bueno, primero agradecerte la sinceridad, agradecerte también que puedas abrir tu corazón porque no es sencillo hacer este tipo de, digamos, de comunicados o de confesiones, si lo queremos ver así. Pero siento que eso nos hace más empáticos con aquel que pudiera estar pasando una situación similar, ¿no? Porque se dice, o hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? A veces a lo mejor nos hacemos los fuertes o creemos que pues todo está bien en la vida de la otra persona y resulta que es posible que esa persona esté pasando por un momento difícil. Y por eso te agradezco que hayas mencionado, digamos, este despertar o que hayas mencionado este camino tan difícil que, que digamos, es el camino que eh, Dios, el universo, o como se llama el libro, el plan de tu alma, era el camino que estaba destinado para Freddy, para que Freddy pues, se convirtiera en el hombre que es hoy y aprendiera todo lo que tiene que aprender. Porque yo siento que una uno de los desafíos más complejos es poder migrar a otro país con un idioma totalmente diferente, con a lo mejor mucha incertidumbre, que de hecho nosotros no estamos tan acostumbrados como seres humanos a lo desconocido, a la incertidumbre, ¿no? Y siento que, y aquí voy a empezar a hacerte preguntas para que, y invitar, por supuesto, a las personas que se están uniendo y que nos están saludando. Por aquí nos saluda Jovita, saludos Jovita, qué bueno tenerte por acá. Que también pueden hacer preguntas a Freddy, porque Freddy, pues, está especializado en, y ya nos vas a hablar un poquito más adelante sobre el coaching y sobre tu especialización. Pero a mí me gustaría que nos pudieras contar cuál fue el desafío más grande de emigrar tan joven a un país de un habla diferente a tu habla nativa, Fred. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, el desafío más grande diría yo que fue el poder soltar, el dejar ir todo ese bagaje emocional que trae uno que tiene en su país. Nunca había salido de Colombia, yo nunca había salido ni siquiera de Medellín. Yo había llegado, salí a Pereira un tiempo que estuve trabajando con una compañía y estuve ahí en Pereira unos meses y luego pues regresé a Medellín. Así que yo no conocía mucho de Colombia y salir con los miedos, con las incertidumbres. La suerte es de que había un tío mío viviendo acá y entonces dije yo, bueno, me lanzo, me voy. Pero una de las cosas que yo diría que el reto más grande era realmente tomar la decisión de salir de Colombia y lo hice basado en el dolor que estaba experimentando porque yo me casé muy joven y debido a la disfuncionalidad mía y de mi pareja, de mi esposa en ese entonces, habíamos tenido un hijo a muy temprana edad, a los 19 años nació mi hijo, y eran peleas constantes, peleas constantes y era de que en ese entonces y en el ambiente en el que yo me estaba desarrollando y que yo vivía, había mucha violencia, entonces ahí no alegábamos, ahí peleábamos de cuchillo en mano y que te voy a matar y que todo esto. Entonces yo no iba a decirle a ella, déjame ver a mi hijo. No, yo iba, era peleando. Ellos salían peleando y cuando yo no peleaba, yo peleaban ellos. Entonces eran estas cosas y el miedo de mi mamá y de mi familia de que yo fuera a cometer algo que me tuviera que arrepentir después o que me lo fueran a hacer a mí, pues me convencieron. Pero más que todo era el dolor de no poder ver a mi hijo, de no estar con él. Y eso fue lo que dije, me voy. Me vine con mucho dolor para los Estados Unidos y eso fue la parte de empezar acá, de llegar acá, donde un tío que nunca me había conocido con él, que no, pues, o sea, lo había visto desde muy niño, pero lo había visto desde muy niño, pero
¿cómo es que se llama? Cuando yo ya llegué acá a los 21 años, yo no tenía mucho conocimiento de la vida de él y todo, y pues sí, pocos meses duré aquí, pero eso fue el reto más grande. Una vez que ya empecé acá, vinieron muchos retos más, pero ese fue el principal. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada. Bueno, yo he emigrado también a Perú y tengo también muchos compañeros o venezolanos o paisanos también que están en Colombia. Se sentirán identificados con esto que tú dices porque no es sencillo tomar la decisión. Y yo creo que en el emprendimiento es también un camino de difíciles decisiones, porque si bien en muchas ocasiones hay como que ciertos patrones en la sociedad que a lo mejor nos impiden o que nos impiden avanzar o que a lo mejor nos impiden tomar esas decisiones, siento yo es cuando necesitamos quizás mirar atrás lo que hemos hecho o mirar a lo mejor algunos momentos de valentía que quizás nos llenen como de un poquito más de fuerza, ¿no? Y, y para Total. yo quisiera preguntarte, Freddy, ¿cómo, cómo sería el poder, digamos, pedir ayuda para emprender en una era tan difícil como esta? Que lo pongo como un símil, ¿no? Como una situación muy similar de alguien que, por ejemplo, tenga a lo mejor más de 60 años y diga, no, mira, emprender no es para mí, o estas tecnologías o esta inteligencia artificial que está saliendo, siento que no me permite, digamos, entrar en esta onda del emprendimiento, así como a un migrante no le puede permitir salir de su país, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, mira, para eso y para, como para poner un poquito en contexto y poder que nos entiendan un poco, yo quisiera regresar un poco atrás y me gustaría mucho hablar acerca de, yo creo que todos, cuando salimos de nuestro país, a donde quiera que seamos, la idea es de que nuestra vida se convierta en algo mejor, de que nosotros podamos generar mejores ingresos, que nosotros podamos aprender más, podamos crecer como seres humanos, todo lo mejor y poder darle lo mejor a nuestra familia y para nosotros mismos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que nosotros llegamos y encontramos un sinnúmero de obstáculos, de retos, el idioma, la cultura, las cosas. Entonces, ese sueño de realmente emprender, hacer algo, se va quedando atrás. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro tiempo por horas, obviamente, a que el emprendimiento se vuelve un empleo donde nosotros tenemos que llegar. En mi caso, yo llegué a lavar baños, a hacer, o sea, a pesar de toda mi disfuncionalidad y todo lo que yo había vivido en Colombia, yo no he llegado a lavar baños, yo no he llegado a trabajar en eso. Y nosotros decíamos en Colombia que se trabajaba duro, pero cuando llegué aquí, aquí sí se trabajaba duro, de verdad. Entonces empecé hacía eso yo. Aprendí a cocinar hamburguesas, aprendí a hacer de todo lo que se presentara porque no podía ponerme a mirar, bueno, ¿qué será? Ah, no, es que yo no quiero esto, o a ponerme de exigente. Entonces, había que generar los dólares y había que mandar dinero a mi mamá, a la familia en Colombia. Entonces, pero ese sueño de emprender nunca se va. Solamente fue como les conté ahorita, cuando tenía 30 años, en el 91 que yo vi este libro y dije, bueno, hay un montón de posibilidades. Me acordé de una profesora que yo tenía en kindergarten que había sido la única persona y que debido tal vez a mi situación, a lo que yo había vivido, como lo que haya sido, que hoy yo lo llamaba traumas, pero hoy en día yo digo que fueron regalos que me presentaron y ahorita van a entender un poquito más por qué y les cuento el por qué. Pero realmente me acordé de esa profesora que había bloqueado esa información por protegerme, porque el inconsciente quería protegerme a toda costa. Y entonces, ¿qué pasa? De que yo llegué y me dije, y me acordé de esas palabras cuando leí ese libro, que ella me dijo una vez, estando yo mi niño, me dijo, Freddy, usted es tan inteligente que lo que usted se proponga hacer, usted lo puede conseguir. Y yo me olvidé de esas palabras. Cuando lo recordé en el 91 dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me fui y me propuse primero que todo de que ya los 10 años que había tenido a mí ahí, en ese empleo,
en un restaurante haciendo hamburguesas, en un lugar de comida rápida. Lo iba a aplicar y vi un anuncio por ahí que en ese entonces pues no había la belleza y las oportunidades que nos presentan hoy en día con la tecnología, porque vamos a hablar ahorita un poco más adelante de eso, donde la tecnología no nos debería de asustar para nada. En ese entonces la manera de conseguir era un empleo, era buscar el periódico. Yo salía y miraba en el periódico, tachaba los trabajos que iba a hacer y me iba con mi carrito, iba a buscar y a poner a llenar una aplicación, me sentaba allá, llena la aplicación a ver si lo llamaban. Entonces, encontré en el periódico un anuncio que en una compañía, yo estaba cansado de trabajar en restaurantes, y que en una compañía de alimentos estaban buscando una persona que supiera de comida. Y yo, bueno, yo he estado cocinando hamburguesas por 10 años, yo sé de comida. Y me lancé y me fui para allá necesitaban una persona de control de calidad, un técnico de control de calidad que pudiera y que tuviera un certificado, o sea, que hubiera ido a la universidad y hubiera estudiado para poder ser un técnico de control de calidad. Y yo fui y apliqué y me dijeron, tú tienes el certificado, fuiste a la universidad. No, tú leíste el periódico, sí, tú sabes inglés, sí, claro. ¿Y por qué estás aquí? Y yo, porque yo creo que yo tengo conocimiento y puedo aprender muy rápido. ¿Y cuál es el conocimiento? Pues estuve trabajando 10 años en un restaurante y se rieron de mí. Y les dije yo, pero es que no se van a dar cuenta si no me dan la oportunidad. Ahí empezó una serie de entrevistas, una tras otra, porque les gustó que fuera lanzado, que me atreviera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ahí con eso lo que les quiero decir a las personas, el mensaje no importa la edad. Yo tenía cuando eso tenía, como te digo, 30 años. No importa la edad. Importa la actitud y la mentalidad que tú tengas. Ahí empezamos. Luego empecé con esto y ahí en esa compañía trabajé otros 10 años y yo empecé como técnico de control de calidad y terminé como gerente de producción y gerente de toda la planta donde tenía casi 300 empleados a cargo mío. Y todo fue a base de querer ser algo más, de querer crecer más. El presidente de la compañía, un día estábamos en una reunión y me dijo, mire Freddy, estamos conversando un sinnúmero de cosas y le dije yo, no, es que usted cree que yo me voy a quedar trabajando aquí de por vida. Y me dice, ah, no, ¿y usted qué piensa hacer? Y yo voy a montar un negocio. ¿Y de qué es el negocio? Y le dije, yo quiero vender ropa, quiero abrir una boutique. Y me dice, ¿y cómo lo va a hacer? Y le dije, pues, primero que todo, lo primero que voy a hacer ahorita es que si usted me da la oportunidad, voy a hacerle una propuesta de negocio para ver si usted me presta el dinero para empezar. Y me prestó $30,000 así, uno encima de otro. Estamos hablando del 96. El negocio no funcionó. Esa compañía de un momento a otro cortó y ese también fue otro gran obstáculo porque ahí resulta de que la compañía cerró, a los que estábamos en los puestos más altos nos dijeron que hasta luego y ahí me tocó empezar de nuevo, reinventarme, porque ya el trabajo no me daban. Oye, una cosa que tenía que es que entonces yo no tenía mis documentos. Ya había llegado a tener ese puesto y estaba en eso. Entonces ya salí a buscar un puesto donde esos eran la mayoría de los trabajos que le dan a esa persona, pues a ese nivel, era para personas que tenían sus documentos o algo así. O sea, yo podía aspirar a ir a cocinar hamburguesas otra vez y me quedó muy difícil volver. Entonces fue en ese entonces que yo dije, el mundo corporativo, esto siempre va a pasar. Y desde ese entonces, desde el 99, casi en el 2000, he sido un contratista independiente, trabajando para mí mismo, buscándole en qué hacer y me ha tocado, he vendido casas, he vendido carros, he trabajado con la General Motors como un contratista independiente, haciendo presentaciones en los autos y yendo a los shows de carros. Entonces, emprender está en nosotros, cada uno queremos hacer esto. Lo que pasa y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a cambiar la actitud? Porque no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y esto de la tecnología, la inteligencia artificial, eh, ahorita después de que te termine con este punto, te puedo comentar algo. Pero eh, son mejores oportunidades que se están presentando. Lo que pasa es que si nos empezamos a contar el cuento de que ya estoy muy viejo, yo ya no puedo, ya me queda muy difícil, porque ya después empecé a vivirlo yo a los 50 años, cuando ya empecé a cambiar, a sentirme un poco más mayor, donde yo ya decía, ya no tengo la misma energía que antes, yo ya no puedo.
Ya voy a los lugares, ya los trabajos que yo hacía de jefe, de aquí, de esta compañía, de aquí, aquello, ya no me los dan. Ya si yo estoy emprendiendo con mi negocio, ya los jóvenes vienen con cosas mejores. Pero todo eso eran puras historias que yo me estaba contando. Entonces, hay que empezar a cambiar la historia, como dice Adriana Cruz. Hay que cambiar cuál es tu historia, qué es lo que tú quieres, qué es la narrativa que tienes acá y cómo es que tú puedes empezar a cambiarla. Y me di cuenta, hace apenas unos 2, 3 añitos atrás, que me di cuenta que los años no me frenaban, no, que antes que esos años y todo lo que estaba pasando y todo lo que yo había dicho, porque de hecho en el 2008, 2009, con la recesión que hubo acá, perdí casa, apartamento, negocio, perdí todo y quedé viviendo sin nada. Vivía de arrimado en un lugar donde podía, no tenía casa, no tenía dónde vivir y me tocó volver a empezar. Entonces, ¿qué mentalidad es la que vamos a utilizar? Entonces, los años no dejes que te frenen. O sea, que tengo que dar un consejo, no dejen que los años te frenen, sino que te formen, que antes te formen y que pues, o sea, que todo este conocimiento y todo esto que tenemos, hay que usarlo como combustible. Me encanta esa frase, que los años no te frenen, sino que te formen. Porque hay algo que tú mencionaste que es muy clave y es el aprendizaje. Y a veces, y yo creo que a todos nos pasa, a medida que van pasando los años, claro, hay gente que dice, no, pero es que tú estás muy joven, pero yo tengo, por ejemplo, 40 años. O sea, no tengo 25, no tengo Ujú, 22. Y creo ujú. que nosotros mismos vamos como que diciendo, no, si ya yo lo aprendí todo, o no, si yo ya no estoy para esas, o sea, el ya no estoy para esas, yo siento que a veces incluso no es la gente que lo dice o la sociedad, la cultura, sino incluso nosotros mismos que empezamos como a autoanularnos o a decir, bueno, yo ya no tengo más nada que aprender. Y Ajá, justamente para emprender hay que tener la apertura para aprender, porque si no es, o sea, va a ser muy difícil. Fíjate que me gustó lo que mencionaste de que a pesar de que en esa compañía se burlaron de ti o te dijeron como que señor, casi que señor, usted está bien de la cabeza porque no leyó bien el aviso. Tú dijiste, bueno, por aquí no es, pero será otro camino el que yo decida tomar. Y para mí el emprender, así como el llevar con valentía cada año que pasa, es algo que cada uno de nosotros puede efectivamente cultivar como esa mentalidad, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que a ti y a mí nos han ayudado en, digamos, en estos últimos, bueno, en mi caso en estos últimos 3 4 años y en tu caso desde que tomaste la decisión de emprender, porque con una mentalidad en la que yo mismo me digo que no puedo o que esto no es para mí, pues va a ser muy difícil poder incluso afrontar o sobrepasar cualquier barrera, sea la tecnológica, sea la barrera de la edad, sea la barrera en la que tengas que incluso negociar con alguien más, o una barrera tan sencilla como es decir, oye, Freddy, Silvia, Catherine, el nombre que sea, ayúdame. total, total. Sí, sí. Nosotros, o sea, yo siempre estudio que las personas, siempre detrás de cada líder, de cada gran empresario, de una persona realmente exitosa. Y ojo, o sea, el éxito no como pesado, no tiene que ser un millonario, no un Elon Musk, o no, porque eso ya, para mí eso no es éxito. Pero sí, por ejemplo, éxito puede ser que tú cumplas con lo que haces. El éxito para ti puede ser ser el mejor padre del mundo, o si eso te llena o muchas cosas. Entonces, pero detrás de cada gran hombre, detrás de cada gran líder, detrás de cada gran persona productiva, siempre hay un equipo, un grupo de personas detrás trabajando con ellos. Solamente son esos. Hay un dicho por ahí que dice, si quieres llegar, ¿cómo es? Si quieres llegar rápido, ve solo, ¿no? Si quieres llegar a, ya me pasó, si quieres llegar rápido es solo, si quieres llegar Llegar lejos, lejos, ve ah, acompañado. Y también hay una frase muy buena de Isaac Newton que decía que si él pudo ver más allá,
fue porque se subió en hombros de gigantes. Nosotros nos subimos constantemente en hombros de gigantes, en nuestra comunidad, en esas personas. Yo te conocí a ti, una gigante, una persona como tú, que admiro tu trabajo, que hemos hecho uno que otro trabajo por ahí donde tú me has colaborado y me has ayudado con mi marca y con muchas cosas. Y en Clubhouse, al lado de otra grande, de Catherine, con rodeada de un sinnúmero de personas, creo que Jovita también estaba ahí, ¿no es cierto? Jovita, estaba Ariana Cruz, un sinnúmero de personas que iban todos los días a esta sala a mirar todo el contenido tan valioso que ustedes están dando. Y eso también es subirse en hombros de gigantes. Aunque no los conociera, esto no es ir solo, es poder levantar la mano. Fíjate que nosotros, yo estuve hace poco en un entrenamiento que, si no te molesta, lo puedo mencionar acá. Ah, No, 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 adelante. sí, estuve en un entrenamiento de crecimiento, porque precisamente yo ya me estaba frenando, porque o no las creencias, pero las conversaciones limitantes que estaba teniendo en mí después de los 50, como comenté, no, un montón de dudas. Entonces ya me sentía como que tenía que empezar a prepararme hacia la tumba, hacia así, ya es que ya estoy más viejito para llegar allá en mi retiro y todas esas cosas. Y me invitaron a llegar, una gran amiga mía me invitó a ir a entrenamiento con una compañía que llama, o una academia que llamaba Despertar Consciente, y es un entrenamiento de liderazgo. Y allí hicimos un ejercicio maravilloso. Y hay un ejercicio donde le están diciendo a uno una y otra y otra y otra vez, confía, confía, si necesitas, levanta la mano, levanta. No, y nosotros morimos y no nos damos cuenta que lo único que nosotros tenemos que hacer muchas veces es levantar la mano. Mira alrededor y ver quiénes están ahí para poder ir en este viaje con nosotros. Pero la mayoría de las veces, ¿qué es lo que impide eso? Yo diría, yo no sé tú qué piensas, Silvia, pero yo diría que la mayoría de las veces es el miedo. El miedo a lo que nos digan que no, al fracaso, a que nos rechacen, a que de pronto empecemos un negocio y fracasemos. Pues eso va del fracaso. Y pude aprender en todo lo que yo he aprendido es acerca de todas estas heridas emocionales que venimos trayendo, pero que si nosotros, yo dije, hay algo que dice detrás del miedo. ¿Qué es lo que hay detrás del miedo? Libertad. Y con esa libertad es que tenemos que atrevernos a cruzar esa puerta, a llegar más allá. Y eso es parte de eso, mirar con quién, porque muchas veces pensamos que las personas a las que le vamos a pedir nos van a decir que no, y ahí es donde tenemos que cambiar eso, pero hay que levantar la mano y hay que apoyarnos. Sí, e incluso, qué bueno que hablas del miedo porque yo siento que, por ejemplo, en mi caso, y de hecho tengo personas cercanas a las que nos pasa lo mismo, nos pasó lo mismo, que en la crianza a nosotros nos criaron para ser autosuficientes. Y nosotros nos creímos o nos compramos la verdad de que no, es que hay que hacerlo todo solo, no, es que tú puedes, tú eres, no, una mujer guerrera, sí, está bien, o sea, está bien, pienso yo, digamos, edificar esa valentía, ¿no? O ese ánimo por hacer, por emprender, por aprender. Pero ¿qué pasa cuando simplemente, como tú decías, no miramos alrededor y sencillamente levantamos la mano? Porque a lo mejor, si levantamos la mano, nos vamos a sentir que somos incompetentes. Uy, no, es que van a decir es que yo no sé. Y resulta Ujú. que en el emprendimiento eso es vital, porque no lo vamos a saber todo. O sea, vamos a Total. tener un equipo y esto lo quiero enlazar con lo que tú decías de si quieres llegar solo, si quieres llegar rápido, corrijo, ve solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y es porque para emprender, al principio a lo mejor sí tenemos que ser como Octopus, ¿no? Con 8 brazos Ujú, y hacer ujú. muchas cosas solos, pues vamos a tener un equipo, o al menos esa es la visión de pasar a lo mejor de emprendedor a empresario, o ser un emprendedor serial, ¿por qué no? Y que la edad justamente no nos impida eso, ¿no? No nos anulemos. Por acá Jovita nos dice, el miedo paraliza, definitivamente. Yo conozco Total. mucha gente que no emprende
por miedo a, y te podría mencionar 10, 15, 20, 20 razones, y creo que a todos como seres humanos nos ha pasado. La verdad es que es complejo y es sencillo al mismo tiempo, ¿no? Porque se trata de abrazar más la libertad, y esa parte me gustó mucho cuando dijiste, o sea, detrás del miedo o después del miedo lo que hay es libertad. Libertad para Ujú. emprender, para crear, para seguir soñando, para seguir siendo lo que queremos ser después de los 40, 50, 60 años. Sí. Total. Y entender eso, de que mientras más libertad experimentemos, eso quiere decir que más hemos vencido el miedo. Y que es bueno que lo sintamos, porque cuando sentimos el miedo, eso es bueno, porque nos va a avisar para muchas cosas y para todo, pero mientras más puertas vamos abriendo, mientras más atrás, mientras más vamos venciendo el miedo, yo diría que nunca lo vamos a vencer, porque siempre la vida nos está presentando con distintas opciones, con distintas cosas. Hay un sinnúmero de pruebas que nos van poniendo en el camino, obstáculos, y eso es lo que hace la vida bonita. Por eso es que nosotros llegamos, podemos llegar. ¿Cómo quieres llegar tú a tu vejez? O sea, por eso, fíjate que yo te conté que en el 2009 perdí todo lo que había tenido materialmente. Mi negocio sin nada. No llegué a tener ni siquiera para tomar agua, comprarme una cosa con agua para poder calmar sed. Y estaba en Las Vegas tratando de hacerme conseguir para hacer un programa de radio en Las Vegas. Y empecé, hasta que empecé el programa de radio, me tocó ir donde una persona que era el hijo de un amigo y decirle, mire hermano, estoy seco de la sed, me regala algo. Me dio comida, me dio algo para tomar y lo abracé y amé todo eso. Entonces, el uno verse en esa situación, después de haberse visto en una situación mucho mejor, duele y le da miedo a uno después empezar de nuevo. Yo caí en depresión y tuve muchas cosas, pero y cada que vamos a empezar con estas cosas, decimos, y cuando empezamos a llegar a cierta edad, decimos, no, si eso me quedó en ese entonces, ahorita cómo será, ahorita y con la tecnología, y con esto, y con aquello. Precisamente eso lo tuve que vivir para poder entender de que yo no podía seguir haciendo las cosas solo o haciendo las cosas de la misma manera porque ya estábamos enfrentándonos a una nueva realidad de la tecnología y que así como la compañía se había ido, así como las propiedades y la manera de generar ingresos a través de vender propiedades y todo eso había cambiado, una de las cosas que yo sí estaba seguro era que el Internet estaba acá para quedarse. Y desde ese entonces empecé a hacer sin sinnúmero de cosas. Yo llegué a hacer un festival colombiano aquí en San Francisco, en el área de San Francisco, donde donde llegaron a llegar casi 4.000 personas, sin pagar un solo dinero, un solo peso en publicidad de radio ni televisión. Todo a través de las redes sociales y sin ser el gran experto. Entonces, yo digo que si yo he hecho tanto, yo pude publicar mi libro sin conocer a ningún otro escritor y sin haber estudiado literatura. Y recibí un sinnúmero de apoyo de escritores de Venezuela, pues mi mentora, la mejor escritora que yo he podido ver en el mundo y que la amo con todo mi corazón, ella vive en Venezuela. Y ella y un sinnúmero de escritores me apoyaron mucho para poder poner ese libro. Hicimos algo y todo fue en las redes sociales. Entonces, el poder hacer, y hoy en día, y después de o sea, más de 15 años más generando, como 18 años, generando ingresos desde las redes sociales, yo digo, si yo lo he podido hacer, cualquier persona que realmente quiera hacerlo, lo puede hacer. Y te conocí a ti, y conocí a Catherine, o sea, y aquí estamos. Entonces, para adelante, porque hay que saber con quién nos juntamos. Sí, sí, sí. No, una belleza, Freddy, tu historia, porque a mí me encanta que hayas lanzado un libro y que hayas comentado esa parte de a veces no necesitamos saberlo todo, solamente tener, y voy a mencionar aquí algo justamente que
que mencionó Catherine el otro día en una entrevista que le hice en el podcast, y es las ganas. O sea, cuando una persona, no importa que no se crea emprendedora, pero cuando una persona tiene las ganas, no lo para nadie. Y Ujú, lo que tú has dicho de, o sea, de utilizar las redes sociales como una plataforma, como algo que te edifique y no que te hunda, porque ahora hay algo que a mí me parece bastante preocupante, porque creo que en algún momento nos ha pasado a todos, es que entramos a las redes sociales y entramos a compararnos, entramos para sentirnos mal o entramos para hacer ese, ¿no? Ese scroll infinito, el pasar, pasar, pasar videos y a veces incluso hasta sin sentido. Entonces ujú. eso, lejos de, por ejemplo, como en tu caso, de llegar a lanzar un libro, conocer personas de diferentes lugares que se conviertan en nuestro círculo, digamos, virtuoso o en parte de nuestro círculo virtuoso, pues lejos de estar allí, lo que hace es que nos haga sentir mal. Y yo siento que eso viene mucho también del poder pedir ayuda, porque yo me estoy sintiendo mal si veo a la otra persona que dice que está haciendo esto, que está emprendiendo, que es, no, pareciera que no le costase tanto hacer algo, porque en las redes sociales pues se muestran muchos mensajes también positivos de mira, como tú nos acabas de contar, o sea, yo publiqué mi libro sin saber de escritura, fue mi historia, fue, digamos, parte de poder desahogarme. Y yo siento que en esta era de la inteligencia artificial, de la tecnología y de darle la oportunidad también a las personas de, y vuelvo a mencionar, de más de 40, 50, de 60, incluso de 70 años, de que las redes sociales se conviertan en una oportunidad para, como Ujú. tú lo dijiste hace un rato atrás, tener una mejor vida, vivir mejor la vida, disfrutar mejor de la vida, ayudando a otras personas. Freddy, yo quiero hacerte una pregunta para entrar como en la cúspide de este live, porque no quiero que se me vaya la energía eléctrica, pero quisiera preguntarte cómo lo que tú haces ahora puede ayudar a alguien a salir de un trauma o de algo que a lo mejor no está reconociendo como tal, o sea, como un trauma. Mira, qué buena pregunta, muchas gracias. Y mira, realmente una de las cosas que a mí me apasiona todo esto, porque fíjate que yo terminé, tú sabes que yo estuve en una faceta y todavía lo hago para las personas que necesiten, en una faceta de todo esto que he hecho, es que yo tuve cáncer hace unos 3, 4 años atrás, fui diagnosticado con cáncer de próstata y tuve que dejar de hacer que estaba haciendo mercadeo digital y tuve que dejar eso para cuidar mi salud. Cuando quise regresar, pues se me presentó la oportunidad, alguien me llamó, otra amiga me llamó y me dice, mire, don Freddy, ¿usted por qué? ¿Qué es bueno con esto de las redes y todo esto? Están necesitando quien enseñe, quien de alfabetización digital a los adultos mayores. Y dije yo, bueno, me dijo, y como usted pues está en sus 60 de pronto usted, y dije yo, no, no, es que qué importa, para esa, vamos, vamos, vamos. O sea, yo me sentía con mucho susto, muy nervioso, porque ¿cómo le voy a enseñar yo a adultos? Yo no he enseñado esto y a adultos y menos. Pues fue algo muy satisfactorio, fue una experiencia maravillosa y el ver que llegaban a mis clases para enseñarles cómo manejar una tableta, cómo crear un correo electrónico, cómo protegerse en línea, cómo crear un password seguro, una contraseña segura, cómo todas estas cosas. Y sobre todo mirar que ellos podían crear un meeting de estos, una reunión así, que podían entrar en Zoom, que podían verse con sus familiares en otra parte del mundo y verles la sonrisa y la satisfacción de ver que ya se sentían más confiados, eso me llenó y me satisface enormemente. Entonces, pero una de las cosas es de cómo la tecnología y cómo, o sea, yo con muchas cosas hablado, no hay persona, y yo lo puedo decir con toda tal seguridad, aunque yo sé que hay personas que no están de acuerdo, pero no hay persona en el mundo que no haya sufrido un trauma. Porque están los traumas agudos, están los traumas crónicos, están los traumas extendidos, bueno, en fin, pero hay un sinnúmero y ya con el simple hecho de nacer ya tenemos un trauma. El trauma del abandono, el trauma del rechazo, el trauma de lo que sea, tenemos las heridas que están ahí. Y si nosotros
nos quejamos y nos mantenemos viviendo del trauma y en el punto de victimización, no importa qué edad. Yo he visto personas que mueren a los 25 y los entierran a los 75 porque desde que están muy jóvenes ya se sienten inútiles, sienten que la vida no sirve. ¿Cuándo vamos a dejar que los traumas nos sigan? Como dijiste ahora, para mí, yo cambié, aprendí esa palabra de trauma por regalo, porque si yo no hubiera pasado por todos los eventos que pasé en mi vida, que los utilizaba para victimizarme, si yo no los hubiera vivido, yo no sería el Freddy que soy hoy en día. Eso me fortalece, eso me da a mí esta riqueza, eso me da a mí todo esto. Y llevando todo eso al emprendimiento, es decir, ok, si lo que es, pues es que es una frase muy, muy tronada y muy, que dijo Einstein, que es, si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir obteniendo lo que vas a seguir obteniendo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que un dolor muy fuerte o una situación adversa, algo que no podemos parar, nos lleve al cambio? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al trauma? Simplemente enfrentarlo. Y yo les digo, una vez que enfrentes el dolor, porque nos duele obviamente enfrentar esto, una vez que lo enfrentemos, y sintamos el dolor y lo miremos a la cara de frente y enfrentemos y estamos dispuestos a pagar el precio que se necesita para poder pasar esa meta, como estaba diciendo ahorita. Entonces, pasar esa meta, una vez que lo pases, ahí puedes tener una mejor disposición para poder entender cuál es tu emprendimiento y cuál es tu talento y qué es lo que debes de hacer. Y muchas de las cosas que yo he llevado a muchos de estas personas hasta, he tenido estudiantes de 102 años de edad. Entonces, si yo he tenido estudiantes de 96, un señor de 96 años llegó y me dijo, Freddy, yo no quiero aprender esto de correo electrónico ni nada de esas cosas. Yo toda mi vida negocié, hice esto en la bolsa de valores, o sea, el que hacía los cambios, trading, le dicen en inglés. Pero yo hice todo eso. Ahora, ya a mis 96 años, a mí me gusta seguir la bolsa de valores. Lo puedo hacer en mi teléfono, pero en esa bendita tableta no he podido. Eso y ordenar cosas para mi mascota y para mí de Amazon. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Le enseñé eso y fue el hombre más feliz. ¿Se empoderó? Sí, el señor seguro de pronto ya en su profesión, en muchas cosas ya había hecho, pero pudo hacer algo con la tecnología y con lo que es, y pidió ayuda y miró. O sea, mira todas las cosas que hay ahí envueltas. Entonces, el trauma lo podemos utilizar para poder que eso nos sirva, digamos, utilizarlo como un trampolín, no como un sofá, no tirarnos ahí a llorar, sino que utilizar eso y decir, yo viví esto por una razón y esto, como en mi caso, ¿cómo yo puedo empaquetar todo esto que me ha pasado en algo que empodere a otros, que ayude a otras personas? Entonces, todo lo que hemos aprendido, todos esos traumas, todo eso que ha sido, es por algo. En este momento estoy escribiendo mi segundo libro que va a salir por ahí en 2 semanas. Permíteme, yo sé que yo hablo mucho, pero una de las cosas que quiero dejar bien en claro es que desde que escribí mi otro libro, yo empecé a hacer mis notas y mis cosas para hacer el segundo libro. El primer libro más que todo fue para mí, como para hacer una terapia para mí. Una terapia que la estoy aplicando y la estoy haciendo ahora con mi coaching para poder que las personas puedan salir, así como yo salí de esa victimización y de trauma y estar estancado y mirar a toda hora que no podía, que hacía mi negocio, que me lanzaba a hacer una cosa cuando estaba en esto, lo hacía, salía adelante, pero cuando caía todo, como cuando perdí el empleo, cuando perdí las casas, paquete, hasta el piso otra vez y empezar a culparme. No. Entonces, ahora estoy escribiendo este libro, pero lo chistoso es que estuve escribiendo todo, tenía un montón de notas y todo, y ahora, ¿sabes? La tecnología, yo vengo y le digo a ChatGPT, fíjate que yo tengo estas notas de acá, y así, en un momentico me ayuda a sacar un capítulo en un momento. Y digo yo, bueno, no me gusta o sea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creemos? Tengo un cliente que me estaba diciendo en estos días que él escribió un libro, que tiene el libro, que quiere todo, tiene todo el libreto y es un magnífico libro. Yo estoy empezando a leerlo porque él quiere que yo le colabore con algo.
¿Y qué va a hacer esto? Pero entonces me dice, me empieza a explicar y a decirme que él quiere mandarlo a una casa editorial y que quiere hacer esto y que quiere hacer lo otro y que quiere acá y que todo lo demás allá. Y le dije yo, lo lamento, le aplaudo, de todo y en lo que yo le puedo ayudar con mucho gusto, pero pues mándelo a la casa editorial y buena suerte. Pero no más, yo le dije yo, no, pues es que yo no, eso no es con lo que yo creo bueno hoy en día. Y porque le digo, está Amazon, está un montón de cosas que no hay que esperar a que el manuscrito suyo termine por allá tirado en 100, 200 cosas de la basura y usted esperando aquí a que le den, a que tenga 80 años, cuando usted puede ahora hacerlo y empezar a hacerlo y empezar a publicar ese libro y hacerlo de una manera distinta. Oh, yo no sabía. Y el señor es mayor que yo. Entonces, ahí está trabajando en eso. Es algo que está considerando y está mirando. Entonces, tengo otra persona que es una gerontóloga, y ella está a una edad que está ahí, que los traumas no la han dejado avanzar y estamos trabajando precisamente por eso. Levante la mano. Mucha gente dice, un coach, una persona que no, no, solo no vas a llegar, no vas a poder. Sí. Sí, 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 se hace muy complejo y me encanta que hayas mencionado ese libro y la autopublicación, porque justamente es parte de este siglo XXI, que la tecnología te Ujú, ayude. Hace años, recuerdo la televisión o publicitarse era algo exclusivo de las grandes marcas que pagaban miles y miles de dólares por salir en un anuncio de televisión. Ahora, en un en vivo, ahora en Amazon con un libro autopublicado, ahora en las redes sociales, ahora en tantas conexiones que se pueden hacer. Yo siento que para mí nunca fue tan fácil emprender, nunca fue tan fácil abrir una cuenta de Instagram y empezar a subir publicaciones como sea, cuando sea, donde sea. Y creo que lo que tú mencionabas de que el trauma no sea un sofá, sino más bien un trampolín, es una gran frase con la que me gustaría ya dar paso a los minutos finales de este live, porque justamente es eso, ¿no? Es reconocer que uno, no vamos a poder hacerlo todo, absolutamente todo solos. Dos, aprender de lo que tengo dentro y aprender de lo ujú. que hay fuera. Yo siento que es como como una comunicación muy bidireccional, ¿no? De cómo yo estoy mirando mi entorno, pero cómo me estoy mirando a mí también. Si todavía yo tengo oportunidad de vivir, fíjate lo que tú comentabas del señor de 96 años. Y estaba Ujú. clarísimo, o sea, te dijo, a mí no, no me des vuelta, sino yo quiero esto. Yo siento que sería genial que podamos utilizar esa terquedad que todos sé que tenemos para las cosas positivas, para las cosas que nos animen, que nos impulsen y nos ayuden a disfrutar de una vida, ¿no? Que a veces creemos que tenemos muchos años y resulta que la vida pudiera ser un ratito, como dice Juanes, o se puede ir en un suspiro. Y bueno, nadie Ujú, sabe ujú, ujú. hasta qué momento vamos a estar en este plan físico. Querido Freddy, cuéntanos tus palabras finales para esas personas que quieren emprender en la era plateada o que están, digamos, en esta era y que puedan seguir animándose o dar ese primer pasito. Ok, sí. Silvia, primero de todo, gracias. Gracias una vez más por haberme tenido acá en tu en vivo y a las personas que nos han estado sintonizando, que han estado preguntando acá con nosotros, personas que nos van a ver después. Imagino que esto queda por ahí, va, que nos van a ver después, así que mil gracias por la atención, por escucharnos. Y una de las cosas, mira, en lo que yo he estado en las clases de alfabetización digital en los últimos 3 años, yo diría que el- otras nacionalidades, las otras personas de diferentes países tienen una mentalidad totalmente distinta a esto y no importa. Ese señor de 96 años no era latino. La señora de 102 años no era latina. Las personas latinoamericanas, desafortunadamente, aquí en los Estados Unidos somos muy tercos y decimos que ya no servimos. Y la minoría, yo he tenido clases donde yo estoy enseñando una tableta y en inglés son 12 13 personas y en español son 3 personas. Y hay que rogarles que lleguen cada 8 días, 4 semanas. Entonces, con esto lo que quiero decir es no poner a mi gente abajo, siempre decirles, ahí está la oportunidad. No piense, no es que no se trata de cuánto, porque
mucha gente llega y me dice, he escuchado esto, y por eso tengo esta frase aquí, porque me han dicho, es que ya que me queda a mí, ya no me queda tanto tiempo, yo ya tengo una pie en la tumba, un pie en la tumba y otra aquí. Y yo les digo, y les quiero decir esto, no es o no se trata de cuánto queda, sino de cuánto te atreves. ¿Cuánto te atreves? ¿Cómo quieres vivir? ¿El poquito o el mucho tiempo? Porque la realidad es que la vida no la tenemos comprada ninguno. Un chico de 30 años puede estar acá. ¿Cuántas veces nosotros decimos y esperamos que nosotros muramos primero que nuestros hijos? Pero a mí me tocó ver la muerte de mi hijo. O sea, me tocó experimentar la muerte de mi hijo. Entonces, la realidad es que estamos acá y lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Entonces hay una canción por ahí de Alberto Cortés que dice, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida y a partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es lo que los quiero dejar. A partir de mañana que vas a empezar a levantar la mano, a partir de hoy vas a empezar a levantar la mano, vas a empezar a vivir la mitad de tu vida realmente. Eso es de que lo que se trata. Si ya creamos una familia, ya estamos todos, tenemos 40, 50, 60 años, vamos a empezar a vivir la mitad de la vida, lo que nos quede en calidad. Eso es todo, mi gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Silva. Muchas gracias a todos y ahí estamos. Un día esto me gustaría tenerte a mí en mi podcast. Claro, claro que sí, no, gracias a ti, Freddy, por esas palabras de sabiduría. Atreverse, atreverse, me quedo con ese gran mensaje y por supuesto darle las gracias a las personas que están viendo esto, que quédate con lo que te haga sentido, con ese cachito, con esa frasecita, con lo que dijo Freddy, con lo que tú quieras utilizar para atreverte, me gustó eso, para avanzar y para tomar esa oportunidad que sí que está allí, ¿no? Así que, querido Freddy, te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo, o te mando un fuerte abrazo a ti que estás viendo esto también, y nos seguiremos viendo por acá, y bueno, ya tendremos un poco más de noticias luego de ese episodio de podcast, querido Freddy. Un fuerte abrazo que llegue por Perfecto. a Estados Unidos. Cuídate Muchas mucho. gracias. Un fuerte abrazo.